Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Malaquías capítulo 3. Dios enviará a su mensajero. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento, al abrir tu palabra, necesitamos urgentemente la dirección de tu Santo Espíritu. El mensaje de Malaquías es profundo y nos lleva a una reflexión o a una evaluación de nuestra vida espiritual. Te pedimos que nos des sabiduría para poder entender tu palabra y poder de esta manera ajustar nuestra vida al propósito del cielo. Gracias por todo, Señor, y por tus bondades lo pedimos en Jesús. Amén. El libro de Malaquías es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, en especial para los sacerdotes que le prestan un servicio a medias. Hemos visto que se menosprecia el servicio a Dios cuando con egoísmo se le ofrece al Señor los corderos enfermos, cojos o ciegos. Menospreciaban el servicio a Dios tratando de llevar una vida hipócrita. Aparentaban piedad, pero su servicio era descuidado. Además que violaban el pacto matrimonial para unirse con mujeres idólatras. Este pueblo no apreciaba las bendiciones de Dios y antes con suficiencia propia respondían con desdén al llamado que Dios les hacía. Cuestionaban la justicia divina. El capítulo 2 termina describiendo al pueblo que pregunta con escepticismo: ¿dónde está el Dios de justicia? La respuesta a este cuestionamiento está en el capítulo 3. Dios contesta esta pregunta afirmando categóricamente que viene para juzgar y hacer justicia. Para la gente de los días de Malaquías, este mensaje era una advertencia de que Dios se ocuparía de sus pecados. La primera sección del capítulo 3 de Malaquías son los versículos 1 al 5 y describe el día de Jehová. Leamos el versículo 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era costumbre de los reyes del cercano oriente de enviar un mensajero antes de ellos para quitar los obstáculos de cualquier tipo para la visita que el rey haría a esa población. El Señor emplea este simbolismo del juego de palabras para anunciar el día del juicio. Malaquías es el mensajero de Dios, es quien anuncia al pueblo el mensaje del Eterno, el juicio divino. Pero este versículo tiene una doble aplicación, ya que esta profecía tiene importancia mesiánica. Número 1, el mensajero que prepara el camino es en este caso una referencia a Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 versículos 2 al 4. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de su paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este es el mensaje predicho por Isaías y Malaquías. Su mensaje consistía en anunciar la llegada del Mesías o la llegada del ángel del pacto. La manera en que preparaba el camino delante del Señor es predicando del arrepentimiento. Y esta es la obra que como iglesia debemos hoy anunciar al mundo, que Cristo viene pronto y preparar a un pueblo para su venida. Elena de White dice: hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de acontecer en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 528. Ahora, este versículo habla del ángel del pacto. Este es el mismo ángel de Jehová que debe distinguirse del mensajero inicial. Es una referencia a Cristo. Una cosa es el mensajero que anuncia y el otra el ángel del pacto que llega. Para entender quién es el ángel del pacto, quién es el ángel de Jehová,
Miremos Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice, allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Este ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente allí en la montaña, la zarza que no se consumía. Sigamos leyendo el mismo capítulo, los versículos 4 al 6. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí es claro en mostrar que el ángel del Señor es el mismo Jehová, que en este caso es una referencia a Cristo. En tercer lugar, dice que este ángel de Jehová vendrá súbitamente a su templo. Este texto tiene una triple aplicación. Se aplica al tiempo cuando Cristo vino al templo en su primer advenimiento. Elena de Guay aplica este texto cuando Cristo vino y sacó los cambistas del templo. Después de citar Malaquías dice, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los hábitos malos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Libro El deseo de todas las gentes, página 132. Así que el Señor llegó súbitamente a su templo, quitó los cambistas y entonces se hace una aplicación espiritual de este incidente, y es que el Señor puede venir a nuestro corazón y purificar el templo del alma. Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. La segunda aplicación de este incidente cuando Cristo viene súbitamente al templo es que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar el juicio investigador. Recordemos que en octubre de 1844 la gente esperaba que Cristo viniera a la tierra, pero aunque los cálculos proféticos eran correctos, estaban equivocados en el acontecimiento, porque no era la segunda venida de Cristo, sino el comienzo del juicio investigador. Miren el siguiente comentario. Cristo había venido no a la tierra como ellos esperaban, sino como estaba simbolizada en el símbolo, el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Libro El conflicto de los siglos, página 477. Este acontecimiento se conoce con el nombre del Gran Chasco. La gente esperaba que Cristo apareciera en las nubes, pero en ese momento se cumplía la profecía de Daniel. Miren, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como están presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Esto lo encontramos en El conflicto de los siglos, página 479. Ahora, la tercera aplicación de esta venida de Cristo súbitamente a su templo es la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Sigamos leyendo El conflicto de los siglos, ahora la página 478. Dice, además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio.
esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Así que Malaquías nos transporta hasta el momento cuando Jesús venga como ladrón en la noche. Muchos no lo esperan, pero Él vendrá. Y entonces estarán desapercibidos ante la aparición de Cristo en las nubes de los cielos. Por eso nuestra tarea hoy es prepararnos para recibir al Señor como si viniera hoy mismo. Todos los días debemos consagrarnos al Señor. Volvamos entonces a Malaquías capítulo 3. Tan significativo capítulo. Sigamos leyendo ahora los versículos 2 al 4. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Este pasaje comienza con una pregunta: ¿quién podrá soportar? El problema era que los judíos creían que el Mesías venía para castigar a los paganos con el juicio, pero Malaquías les advierte que ellos son los primeros en estar en el juicio. Es más, se refiere específicamente a la tribu de Leví, es decir, la tribu de los sacerdotes. Serían los primeros en ser juzgados. Aquí se usan dos figuras sobre la obra que el Señor quiere hacer con su pueblo. Dice fuego purificador y jabón de lavadores. El fuego purifica los metales consumiendo la escoria, y este jabón era para limpiar las vestiduras. Este mensaje tenía el propósito de mostrar que Dios tenía la obra de limpiar el alma liberándola del mal y también de promover la santidad haciéndolos idóneos para que ofrecieran a Jehová ofrenda en justicia. Dios se propone hacer una obra especial también por nosotros. ¿Saben? Después de citar este pasaje, Elena de White explica: este es el proceso de refinación y purificación que realiza Jehová de los ejércitos. Es obra muy penosa para el alma, pero es el único proceso por el cual pueden eliminarse las escorias e impurezas contaminadoras. Nuestras pruebas son todas necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial en obediencia a su voluntad, para que podamos llevar al Señor una ofrenda de justicia. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 426. En muchas oportunidades el Señor permite que pasemos por el horno de las aflicciones para poder hacer su obra purificadora en nuestra vida. Miren el siguiente comentario. El Maestro sabe en dónde necesitamos ser purificados para su reino celestial. No quiere dejarnos en el horno hasta que hayamos sido consumidos del todo. Como un refinador y purificador de plata, contempla a sus hijos y observa el proceso de purificación hasta que perciba su imagen reflejada en nosotros. Aunque con frecuencia sintamos que la llama de la aflicción se enciende en torno de nosotros y a veces temamos ser enteramente consumidos, sin embargo, la amante bondad de Dios es tan grande para nosotros en estas oportunidades como cuando experimentamos libertad espiritual y triunfamos en Él. El horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir. En su verdadera providencia, Dios nos quiere probar para purificarnos como a los hijos de Leví, a fin de que le ofrezcamos una ofrenda en justicia. Libro El Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1202. Dios ve en nosotros un tremendo potencial para el cielo y se toma el tiempo de trabajar en nosotros. Entonces permitamos que Él haga su obra. Por otra parte, este pasaje de Malaquías 3 termina con una nota de victoria, versículo 4. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Si los sacerdotes y el pueblo eliminan el pecado, recuperarían el favor divino y volverían, como en tiempos pasados, como en los días de Abraham, Moisés, David, a gozar de la bendición del cielo. Sigamos con Malaquías capítulo 3, ahora el versículo 5. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
El Señor está respondiendo a la pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora el Señor vendrá a hacer juicio y muestra su desagrado contra los que practican artes mágicas, contra los adúlteros, ya que eran culpables de inmoralidad. A los que juran falsamente, Dios llama la atención a aquellos que abusan con los que dependen de su salario para el sostén. Los mismos que condenan a aquellos que se aprovechan de los indefensos, impotentes y desvalidos, y de los extranjeros. Estas son cosas que Dios tendrá muy en cuenta contra la infidelidad de su pueblo. La segunda sección de este capítulo son los versículos 6 al 12 y describe los diezmos y las primicias para el templo. Leamos los versículos 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? El Señor rechaza de plano la acusación de que pasa por alto el mal. La santidad de Dios es eternamente constante e invariable. Precisamente porque Dios no cambia, sus propósitos permanecen eternos para su pueblo. Quizás Él castigue, discipline o corrija a los suyos, pero hace todo esto con el propósito de que se apresten, que sean purificados y que sean salvos. Recordemos las palabras de Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor les pide a Israel: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Este es un llamado de reconciliación con Dios. Dios no cambia, su amor es eterno, y el Señor espera que su pueblo se vuelva a Él de corazón. Pero el pueblo está tan alejado del propósito de Dios que no reconoce su estado, su desviación, y entonces desafían nuevamente a Dios. ¿En qué hemos de volvernos?, le dicen. La verdad es que Dios no ha cambiado, pero es que ellos tampoco lo han hecho. Su actitud sigue siendo la misma, la de un pueblo que no quiere arrepentirse. Sigamos con los versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Qué lenguaje vigoroso! Sin andar con rodeos, Malaquías muestra específicamente en qué forma el pueblo ha robado a Dios, y es reteniendo los diezmos y las ofrendas que pertenecen al Señor. Dios había determinado que el diezmo era de Él. Levítico capítulo 27, versículo 30 dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y entonces esta porción de nuestras entradas pertenece al Señor, no es nuestro. Y Dios mismo determinó cuál sería el uso del diezmo. Número 18, versículo 21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo era para el sostenimiento de los sacerdotes, dedicados únicamente al servicio del templo. Dios determinó que esto fuera así. Cuando el pueblo de Dios obedecía con alegría, las bendiciones del cielo fluían. Pero cuando el pueblo egoístamente retenía el diezmo y la ofrenda, pues la maldición de Dios venía sobre la desobediencia. Es interesante que cuando hay un reavivamiento espiritual, hay fidelidad al Señor en devolver el diezmo. Pero cuando el pueblo se aleja de Dios, los recursos escasean en la obra de Dios. Un aspecto interesante es que no somos nosotros los que determinamos el uso del diezmo, ni a quién se lo damos. Dios, que es el dueño, así lo determinó. Cualquier cambio que hagamos al respecto es robarle a Dios. Ahora, las ofrendas no están determinadas por porcentaje como el diezmo. Estas son voluntarias y se daban con alegría y brotaban de corazones agradecidos. No traer ofrendas era negar que Dios bendice o desconocer que dependemos de Dios. Podemos robar a Dios al negar darle una ofrenda generosa.
Miremos algunos comentarios de la señora Elena de White. Ella dice: pero este sistema se alcanza grandes objetivos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema y los contribuyentes no serán más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Estarán atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano a la vida eterna. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 78. Más adelante ella dice: Dios pide lo que le debéis en diezmos y ofrendas. Pide consagración en cada ramo de su obra. Desempeñad fielmente vuestra parte en el puesto del deber que se os ha asignado. Trabajad fervorosamente recordando que Cristo está a vuestro lado, planeando, proyectando y construyendo para vosotros. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dad con alegría, gozo y desprendimiento, agradecidos porque podéis hacer algo para promover el reino de Dios en el mundo. Vaciad el corazón de egoísmo y disponed la mente a la actividad cristiana. Si estáis en estrecha relación con Dios, estaréis dispuestos a realizar cualquier sacrificio con tal de colocar la vida eterna al alcance de los que perecen. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 53. Dios llama la atención de su pueblo por su falta de sinceridad en el servicio, por su falta de honestidad con Él. El menosprecio a la obra de Dios trae consecuencias en la vida y robarle a Dios puede acarrear nuestra ruina eterna. Miren el siguiente comentario. El gran día final revelará ante ellos y todo el universo el bien que habría podido hacerse si ellos no hubieran seguido sus inclinaciones egoístas, robando así a Dios en los diezmos y las ofrendas. Habrían podido colocar su tesoro en el banco del cielo y preservarlo en bolsas que no envejecen, pero en lugar de hacerlo, lo gastaron en ellos mismos y en sus hijos, y al parecer temían que el Señor recibiese algo de su dinero o su influencia, y de esta manera acarrearon sobre sí pérdida eterna. Piensen ellos en el resultado de retener lo que es de Dios. El siervo infiel que no puso a interés el dinero de su Señor, pierde una herencia eterna en el reino de gloria. Libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 91. Ahora, sigamos estudiando Malaquías capítulo 3, ahora el versículo 10. Dice: Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es un versículo donde el Señor le dice al pueblo que lo pruebe. Ellos debían devolver al Dios con fidelidad, con alegría, el diezmo y la ofrenda que habían retenido y hacer un pacto de fidelidad. Si ellos lo hacían de corazón, Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Ahora, este tipo de bendición era completa, material, espiritual, de salud, incluye todos los aspectos de la vida. Elena de White comenta: tal como lo hizo Abraham, hay que pagar el diezmo de todo lo que se posee y de todo lo que se recibe. Un diezmo dado fielmente es la parte del Señor. Retenerlo es robar a Dios. Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo, así recibe una bendición. Es peligroso retener como propia la parte que le pertenece a Dios. Libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 71. Las Escrituras requieren de los cristianos que participen en el plan de activa generosidad que les haga manifestar constantemente interés en la salvación de sus semejantes. La ley moral ordenada, la observancia del sábado, dice Elena de White, que no era una carga excepto cuando esa ley era transgredida y los hombres se veían sujetos a las penalidades que entrañaba su violación. Igualmente, el sistema del diezmo no era una carga para aquellos que no se apartaban del plan.
El sistema ordenado a los hebreos no ha sido abrogado ni reducido su vigor por aquel que lo ideó. En vez de carecer de fuerza, ahora tiene que practicarse más plena y extensamente, puesto que la salvación por Dios debe ser proclamada con mayor plenitud en la era cristiana. Libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 371. Este es una tremenda desafío que el Señor nos envía a nosotros. Sirvámosle de corazón, devolvamos lo que a Él le pertenece y el Señor nos dará ricas bendiciones. Sigamos con los versículos 11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios promete prosperidad material a los que son fieles en pagar el diezmo y la ofrenda. Sus cosechas serán protegidas de la langosta, y este pueblo será tan próspero que las naciones de la tierra los reconocerán como bienaventurados, felices, dichosos, plenos. Serán un testimonio viviente de lo que significa obedecer a Dios y serle fiel. La última sección del capítulo 3 de Malaquías son los versículos 13 al 18. Dios retribuirá a los que le son fieles. Miremos los versículos 13 al 15, que son un desafío contra Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Ahora el profeta contrasta aquí las impías murmuraciones del pueblo con la recompensa que recibirán los que son fieles a Dios. Estas son palabras duras dirigidas a Dios. Cuestionan la justicia divina. Reclaman a Dios que ellos le han servido de balde porque ven cómo los impíos prosperan. Desafían a Dios y no les pasa nada. Pero ellos al parecer padecen dificultades. Están pasando momentos difíciles. Ahora, vez tras vez, nosotros hemos estudiado en el libro de Malaquías que el servicio que ellos le brindaban al Señor era de apariencia. Su piedad es hueca e incluso le ofrecen al Señor lo peor. Le ofrecen el cordero cojo, el ciego, y además le están robando los diezmos y ofrendas. Este reclamo demuestra que ellos no quieren reconocer sus faltas, no quieren reconocer su pecado, y en vez de humillarse ante Dios, lo culpan por todos los males que ha ocurrido. Y antes dicen, miren, los infieles, las naciones paganas prosperan y nosotros pasamos dificultades. Pero es que ellos no han sido fieles al Señor. Ahora, sigamos con el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Malaquías trae un mensaje de esperanza y consuelo para los que todavía son fieles a Dios. Hay un grupo que contrasta con los quejosos, y estos son los que alaban al Señor, los que son fieles, los que realmente son justos. Temen y honran al Señor de corazón y le brindan un servicio sincero y fiel. Y estos que le rinden un servicio de corazón, el profeta los anima a decir que estos están en el libro de memorias de Dios, es decir, que aquellos que se esfuerzan por hacer lo correcto, Dios siempre recordará su servicio fiel. Puede que tengan dificultades, pero Dios hará su obra en ellos. Miren el consejo que se nos da. Si todos los cristianos se asociaran y se hablasen unos a otros del amor de Dios y de las promesas preciosas de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Mientras lo hagamos, nuestro propio corazón se enternecerá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia.
Libro El Camino a Cristo, página 102. Qué interesante mensaje para nosotros los hijos de Dios. Debemos hablar más de su amor, actuar conforme a la bondad del Altísimo. Y termina el capítulo 3 con el versículo 17 y 18. Sembrarán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquellos que le sirven de corazón son su especial tesoro. En el día cuando los pecadores de Israel comparezcan en el tribunal de justicia divina, Dios promete reconocer su especial tesoro y preservarlo de la suerte que correrán los impíos. El Señor promete perdón, restauración para sus hijos fieles. Puede ser que pasen por momentos de angustia, puede ser que hayan cometido errores, pero Dios los perdonará. Miren lo que escribió en una carta que ella escribió a un miembro de iglesia en el año 1895. Dice: Dios no abandona a sus hijos que se descarrían, que son débiles en la fe y que cometen muchas faltas. El Señor presta oídos y escucha sus oraciones y testimonios. Los que contemplan a Jesús día tras día y hora tras otra, que velan en oración, se están acercando a Jesús. Ángeles con las alas desplegadas esperan para llevar sus oraciones contritas a Dios y para registrarlas en los libros de los cielos. Dios protege y ama a sus hijos. Cuando llegue ese momento del juicio, todo será aclarado. Todas las inquietudes serán finalmente y satisfactoriamente contestadas. En el día del Señor se darán pruebas convincentes de la justicia de Dios y de la injusticia de los hombres. Y quiero terminar este interesante comentario de Malaquías 3 con esta cita de la señora Elena de White. Ella habla del día del juicio de la siguiente manera: ¿qué revelaciones se harán en el día del juicio? Se descubrirá que muchos que se han llamado a sí mismos cristianos no son siervos de Dios, sino siervos de sí mismos. El yo ha sido su centro, el servicio egoísta ha sido la obra de su vida. Al vivir para agradarse a sí mismo y para ganar todo lo que podían para ellos mismos, han invalidado y empequeñecido las capacidades y las facultades que Dios les encomendó. No han tratado honradamente con Dios. Sus vidas han constituido un largo sistema de robo. Estos ahora se quejan contra Dios y sus semejantes porque no se los reconoce ni se los favorece como piensan que deberían. Pero su infidelidad será revelada en aquel día cuando el Señor juzgue los casos de todos. Él volverá y discernirá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En aquel día, los que piensan que Dios aceptará ofrendas mezquinas y un servicio prestado de mala gana quedarán chasqueados. Dios no colocará su aprobación sobre la obra de ningún hombre, encumbrado, humilde, rico o pobre, que no haya sido hecha de todo corazón, con fidelidad y tomando en cuenta su gloria. Pero los que han pertenecido a la familia de Dios aquí abajo, que se han esforzado por honrar su nombre, han obtenido una experiencia que los hará como reyes y sacerdotes para con Dios, y ellos serán aceptados como siervos fieles. Para ellos se pronunciarán estas palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Libro El Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 134. Apreciado amigo y hermano, Malaquías tiene muchas lecciones para cada uno de nosotros. Aquí se presentan dos grupos: los que sirven y los que viven quejándose de Dios, que le sirven por obligación, que retienen los diezmos y ofrendas, que tratan de mejorar el plan de Dios, que se quejan de todo. Y está el grupo de aquellos que pacientemente esperan al Señor, le obedecen, confiesan sus pecados, se refugian en el Señor, son fieles en traer con alegría sus diezmos y ofrendas, le rinden un servicio sincero al Señor. Estos recibirán la herencia eterna. ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En cuál deberías estar? Yo espero que hoy puedas tomar la decisión de entregarle al Señor el corazón y de servirle con alegría.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.